Gloria al Señor. Pero la razón de que la iglesia promueva cambios es porque el que vive en justicia no puede heredar el reino de Dios. Repito una vez más, no es la intención molestar, no es la intención quedar mal, porque por supuesto alguien que viva en esos pecados que la iglesia continuamente ataca, que la iglesia continuamente denuncia, no se siente a gusto, no se siente cómodo. Pero ¿por qué la iglesia promueve cambios en la persona? ¿Será que le interesa? Sí, le interesa, porque Dios le ha dado esa misión de promover cambio. Pero la verdadera razón es que por medio de la palabra, la iglesia entiende que si no hay cambio en la persona, entonces no hay herencia. No hay herencia. Y lo que la iglesia pretende es que las personas logren aprovechar esa herencia del reino de Dios, esa herencia de la salvación eterna que Dios le ofrece al ser humano. La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, unas palabras bien importantes. 1 Corintios 15, 51, dice la palabra del Señor de esta manera. Gloria al Señor. Aún dice el 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Mire qué bonito esta expresión. No pueden heredar, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por supuesto, eso está hablando específicamente en el momento del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, pero dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Cuando estamos hablando de sangre, estamos hablando de esa herencia de pecado que nos dejó Adán y Eva. Todos traemos esa herencia. Cuando hablamos de carne, estamos hablando de pecado, no necesariamente de la carne humana, sino estamos hablando figuradamente del pecado humano. Entonces, en pecado no se puede heredar el reino de Dios. Por eso es que la iglesia vive promoviendo ese cambio en la persona para que tenga la oportunidad de heredar el reino de Dios. También, muertos en delitos y pecados, no se puede heredar el reino de Dios. Quiero leer el texto en Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito, capítulo 3, versículo 3 al 7. Dice así la palabra de Dios. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Note la expresión dice Pablo, nosotros también éramos en otro tiempo. O sea, no somos. Eso se llama cambio. Ser, haber sido, pero ahora no ser. Entonces la gente vive en una equivocación cuando dice, no, si Dios a todos nos ama. Y eso es cierto, pero lo cierto es también que Dios, como lo ama, quiere salvarlo. Y como quiere salvarlo, Él envía a su Hijo que entregue su sangre. Y a través de esa sangre es que la persona se acerca a Dios y le pide el perdón de sus pecados. Y mediante esa sangre sus pecados son borrados. Pero si la persona nunca comprende eso, si sigue todavía ignorante o ignorando voluntariamente el sacrificio de Cristo y no quiere cambiar su vida, entonces no será culpa de Dios si se condena, porque tiene que haber un cambio. Dice Pablo, nosotros éramos en otro tiempo insensatos. Pero sigue diciendo el texto, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó. Gloria al Señor, está hablando en tiempo pasado, nos salvó, en ese momento nos salvó. Y dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia
y por el lavamiento, otra vez, dice ahí, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento, otra vez lo voy a mencionar, el lavamiento, y por la regeneración en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y esos delitos y esos pecados no nos daban la oportunidad de poder acceder a la herencia divina. Pero viene la iglesia, el mismo Señor, los apóstoles, los primeros cristianos y la iglesia en todo el transcurso de su historia, la iglesia verdadera del Señor, sigue proclamando cambios. Gloria al Señor, cambios en la persona. Es decir, sigue diciéndole a la persona cuál es la voluntad de Dios para su vida. No le acomoda los pecados, no se los guarda los pecados, no se los esconde los pecados, sino que se los descubre, se los denuncia, se los ataca con la idea de que haya cambios en la vida de la persona, porque cuando hay cambios, entonces hay oportunidad de salvación. Entonces, eso es importante entenderlo. Pero, por último, quiero decir que la iglesia promueve también lo que son recursos. Gloria al Señor, recursos. Dice el apóstol Pablo: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu. Gloria al Señor. Entonces, un recurso es un medio utilizado para lograr, alcanzar o hacer algo. Ese es un recurso, ¿verdad? Es un medio para poder lograr o alcanzar algo. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere tener una profesión, ¿qué hace? Estudiar. Entonces el estudio se viene a convertir en el recurso para lograr esa profesión. Si, por ejemplo, se quiere subir a un techo, usa una escalera. Entonces la escalera viene a ser el recurso para subir al techo. Si quiere quizá cocinar pan, hacer pan, necesita un horno. El horno viene a convertirse en ese recurso que necesita. Ahora, la iglesia, como promotora de recursos, le dice a las personas cuáles son los recursos para lograr la herencia, la justicia y los cambios que Dios espera de ella. Es decir, la iglesia no viene metiéndole la idea a la persona que debe cambiar a la fuerza. No, la iglesia no solamente le viene a decir que necesita cambiar, sino que le da a la persona o le presenta a la persona los recursos que Dios también le presenta para que pueda haber un cambio en su vida. El problema es que a veces la persona no entiende o no quiere aceptar esos recursos que Dios le está dando. El primer recurso es el nombre de Jesús. Gloria al Señor. En Marcos capítulo 16, versículo 17 en adelante, el Señor dijo: y estas señales van a seguir a los que creen en mi nombre. Y comienza una serie de cosas que el que cree en su nombre, el que proclama su nombre, puede hacer en el nombre del Señor. Dijo el Señor: van a echar fuera demonios, van a poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. Y luego menciona un montón de cosas. Si comieren cosas mortíferas, no les hará daño. Entonces, pero en el nombre de Jesús. Usted quiere tener un cambio en su vida, usted quiere recibir la herencia de Dios, usted quiere practicar la justicia divina, pero no lo puede hacer en su capacidad humana. Entonces, clame el nombre de Jesús, que es un recurso poderoso para lograr eso que Dios pide. Otro recurso es el Espíritu Santo. En Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, el Señor, platicando con Nicodemo está un poco confundido, y él dijo: ¿cómo va a ser eso que un hombre va a volver a nacer? ¿Que acaso puede volver al vientre de su mamá y volver a nacer? Jesús le dijo: yo no entiendo cómo tú, siendo maestro de Israel, no entiendes esto. Y le dice: el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
te es necesario nacer, le dijo el Señor, del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, cuando usted le permite al Espíritu Santo que entre a su vida, el Espíritu Santo comienza a revolucionar dentro de su ser esos cambios que usted necesita para agradar a Dios. Por supuesto, si usted no cree en eso, si usted no quiere pedirle al Espíritu Santo que entre a su vida, el Espíritu Santo a la fuerza no va a entrar en su vida. Pero el Espíritu Santo es el recurso de Dios para usted, para que puedan haber cambios. Otro recurso es la palabra de Dios. Juan 17:17, el Señor dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice allá en el Antiguo Testamento, el Salmo 119, dice en el versículo 9: ¿con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. Entonces, la palabra es un recurso poderoso para poder obrar a obtener esa herencia, obrar esa justicia y esos cambios que Dios pide. Otro recurso es el servicio activo en la obra del Señor. En 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 7, el apóstol Pedro enumera por lo menos 8 cosas, comenzando desde la fe, 7 cosas más arriba. Dice: añádanle a la fe que ustedes tienen, añádanle virtud. A la virtud, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Entonces, el cristiano debe vivir una vida activa de servicio a Dios para que ese cambio se mantenga, porque posiblemente alguien haya hecho el intento ya de permanecer en el Señor, pero no se ha metido en el servicio activo en la obra del Señor. No le ha añadido a esa fe tierna que tiene en el Señor, no le ha añadido la virtud, la vida cristiana, no le ha añadido conocimiento, no le ha añadido dominio propio, no le ha añadido paciencia, y es ahí donde ha vuelto otra vez al pecado. Pero hay un recurso más, y es la comunión diaria con Dios. Gloria al Señor. La comunión diaria con Dios ayuda mucho a mantenerse activo en la obra del Señor para lograr esa herencia. Entonces dije que la iglesia tiene una misión, y en esa misión se mantiene activa, promoviendo o informando a las personas que hay una herencia de Dios. Ese es el trabajo de la iglesia. Promueve la herencia de Dios para cada persona, pero también le está diciendo cómo acceder a esa herencia, que es por medio de la justicia. Es decir, que si usted cambia su vida de injusticia, de practicar cosas que a Dios no le agradan, y empieza a practicar la justicia, usted va a tener esa herencia, dejando la injusticia, y a la vez también le presenta los recursos necesarios para lograr un cambio de vida que Dios pide. Y esos recursos, los repito una vez más, son el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el servicio activo en la obra del Señor y la comunión diaria con Dios.